La obra de Álvaro Mutis ya ganó con sobrados méritos un puesto destacado en nuestras letras, pero su labor de cronista de prensa no es tan conocida, ya que se ha desarrollado en México. Esta es una selección de sus artículos que muestran su curiosidad universal e inteligente aproximación a los temas más disímiles. Otra temporada en el infierno. Igual se llegue por tierra o por aire, la desolación lunar, la árida monotonía del paisaje, anuncia la cercanía del sitio. La vegetación se va haciendo cada vez más rala, más enteca, hasta que se entra de lleno a un desierto de rocas sin orden ni concierto, sin dunas ni horizonte. La sórdida aglomeración de edificios se presenta de pronto como un vasto basurero donde se hubieran arrojado al azar los intentos menos felices de algo que pretendía ser un remedo de la arquitectura de nuestra época. Un viento seco levanta mansamente el rojo polvillo que, como una nueva maldición, flota día y noche sobre el lugar. Un gigantesco letrero de neón, absurdamente encendido en pleno día, nos informa que estamos en Las Vegas, Nevada. Desde ese momento, una sensación de náusea, una imprecisa angustia nos acompañará hasta el momento en que abandonemos este informe agrupamiento de edificios que jamás podrá designarse como una ciudad. Al llegar la noche, una orgía de neón ilumina a giorno las 3 o 4 avenidas principales y las fachadas de los hoteles. Entre estos hay todos los horrores, desde un rascacielos pudoroso, detentador de un nombre famoso en la hotelería del mundo entero y cuyas monótonas fachadas pretenden recrear un respetable tono neoyorquino, hasta el que se presenta como una carpa de circo monumental, en donde los mensajeros y empleados están maquillados y vestidos como payasos, o el que pretende ser una réplica de un palacio de la China imperial, y en cuyos vestíbulos nos amenaza una población de dragones y de barrigudos budas sonrientes. Hay también una monstruosa construcción que intenta recordar la suma de las más conocidas ruinas de la Roma de los Césares, pero esto requiere mención aparte. Las Vegas fue en los años 50 lugar preferido por una aristocracia de oropel y era obligado transitar por sus calles en Rolls Royce de color blanco y luciendo los últimos modelos de los grandes modistos franceses, en el caso de las damas, y en el de los hombres, impecable smoking con camisa de seda, cuello de tortuga. La mafia y la especulación delirante de la finca raíz, por ella promovida, fueron deteriorando el ambiente y los Rolls Royce cedieron el paso a los Cadillacs de color negro y a los Chrysler Imperial color gris rata. Las estrellas de Hollywood hicieron su aparición y con ellas la flor innata de la vulgaridad californiana. También esta etapa fue breve. Se evaporaron el jet set y la beautiful people y ahora inundan los vastos espacios de hoteles y restaurantes en donde noche y día rugen las máquinas tragamonedas y ensordece el girar de las ruletas, parejas de Brooklyn, del Middle West, que con torpe andar de gansos van de mesa en mesa y de máquina en máquina, mostrando las tristes lacras de una tercera edad que no terminan de aceptar y contra la que luchan con los más desesperados sucedáneos que van desde el vodka hasta el ginseng. Los circuitos cerrados de televisión en los cuartos de los hoteles proyectan en forma continua una breve iniciación a los principales juegos de azar que reinan en Las Vegas. En los intermedios de tan minuciosas lecciones se presenta el anuncio de una sociedad de jugadores anónimos que acoge a quienes deseen librarse del flagelo del juego. Típica tartufería luterana que solo agrega horror al ambiente ya de suyo irrespirable. La prostitución de ambos sexos pasea sus carnes cansadas y su vergonzante sonrisa por los vastos espacios de las salas de juego. Ha ido a recalar allí la ajada mercancía que no encuentra ya clientes en los barrios bajos de las grandes urbes del norte ni en las soleadas calles de Miami o Nueva Orleans. No hay huida posible en este inconcebible círculo del infierno. De hotel en hotel, de restaurante en restaurante, de gasolinera en gasolinera, vamos reconociendo la misma materia insípida y vencida, ya por completo ajena a las más elementales condiciones de humanidad. El colmo del horror nos espera cuando de repente, a la entrada del grotesco remedo de un palacio romano, de unas termas neronianas, nos encontramos con la estatua de Marco Aurelio, que confiere inmortalidad y gracias supremas a uno de los más bellos espacios concebidos por el hombre, la Plaza del Campidoglio en Roma,
solo que aquí es de plástico, que imita el bronce y 3 veces mayor que el original. La protege una enorme cúpula de yeso iluminada con una tenue luz violeta. No es concebible horror igual que el de encontrarse con la efigie de uno de los más altos ejemplos de la bondad y del saber humanos, sirviendo de escarnio en este espacio en donde la sociedad de consumo ha conseguido la más feliz y exacta representación de su miseria. La reflexión es obvia. Si este es, al fin y al cabo, el paraíso que anhelan los dueños de la más abrumadora suma de poder de que se haya dispuesto desde que el hombre apareció sobre la tierra, no cabe hacer cálculos muy alentadores sobre la suerte que nos espera. Novedades, México, 22 de mayo de 1986. El turismo de la inteligencia. En alguna ocasión, en estas mismas columnas, achacaba yo al siglo XVIII el habernos dejado, entre otras muchas dolamas y plagas que debemos agradecerle, la muy difícil de soportar de los intelectuales. He de volver hoy sobre el mismo tema con motivo de esta proliferación de congresos, convenciones, seminarios, reuniones de escritores, poetas, ensayistas, pensadores y pichones de filósofo que caen como langostas sobre las capitales de estas sufridas repúblicas. Ya de suyo agostadas por el Fondo Monetario Internacional, la Izquierda Festiva, la guerrilla salvadora y el jet set con el apartamento de Biscayne Boulevard de Miami. Quien por curiosidad o inadvertencia se acerque a alguna de las mesas redondas que en tales concilios se celebran, tendrá más de una ocasión de quedar asombrado y no poco deprimido. Los pontífices de turno hablan con sospechosa soltura sobre su difusa y confusa profesión, dan derroteros ciertos al país que visitan para que oriente sus letras y artes por el camino adecuado, y dejan la alarmante impresión de ser los auténticos detentadores de la verdad. El público aplaude entusiasmado y sale a la calle con la conciencia pasablemente calmada por creer que ha asistido a un acto cultural y ha enriquecido el horizonte de sus conocimientos. Lo de siempre, Dios mío, lo de siempre. La realidad, especialista en sorpresas de esta índole, se encarga en pocos minutos de regresar a los ingenuos a la tierra y lo hace a fuerza de batacazos cada vez más recios y convincentes. ¿De dónde, si no es del siglo XVIII, hemos heredado semejante irredenta familia de fervorosos convencidos de su importancia y de su decisiva participación en los oscuros avatares de la política? Yo nunca he visto que en épocas anteriores al siglo de Voltaire, Diderot y los tribunales del terror jacobino se hablara de intelectuales. Para Luis XIV, el gran Razán fue un hombre al servicio de la corte, respetado y admirado, pero jamás consultado sobre la política a seguir en la guerra de la sucesión al trono español. Cada vez que escucho pontificar a los intelectuales en estos congresos y citas de marras, me llama la atención el contraste patente entre su cínica alquimia de conceptos barajados con la mayor seguridad y la sombría marcha de la política oficial de turno, que no solamente jamás les tiene en cuenta, sino que los ve con la explicable desconfianza que despiertan su inanidad y verborrea. Cuando el Estado los acoge en sus filas, siempre será en calidad de los lacayos obsecuentes, o como torbos cómplices. ¿Que hay excepciones más que ilustres? ¿Quién lo duda? Pero es a la sombra de esas egregias figuras visionarias que medra hoy la peste de los intelectuales. Todos sabemos que mucho mejor le hubiera ido a Florencia de haber escuchado la voz iluminada de Dante en el exilio, que muy otra hubiera sido la suerte de Alemania si hubiera atendido los sabios preceptos de Goethe, que muy diferente habría sido la suerte de nuestra entrañable España si los validos de Felipe IV no hubieran acallado el clamor lúcido y destemplado de Quevedo, que muy otra cosa hubiera sido Rusia si la palabra profética de Dostoyevsky, patente en las páginas reveladoras de su diario de un escritor, hubieran sido leídas con la honestidad de espíritu que reclamaban, que los franceses han tenido que pagar muy caro el no haber prestado oídos a las advertencias deslumbradoras que les hizo Paul Valéry en su Política del Espíritu. Esa sordera de los hombres de Estado es característica de su encontrado destino, pero no confundamos, por favor, tan altos oráculos
ni su vano clamor angustiado con la impúdica manipulación que nuestros gobiernos suelen aplicar a los intelectuales. En general, estas reuniones se pagan con dineros oficiales. Ello se explica porque ambas partes están hablando de entidades diferentes cuando pronuncian la palabra cultura, y ambas están equivocadas. La cultura, la verdadera, perdurable y fecunda, se hará siempre en el amargo silencio, en el olvido, en la sórdida penumbra, en el hambre y el dolor de vidas mutiladas cuyo calvario es muy raro que tenga alguna recompensa en vida de sus víctimas. Tanto los políticos como la inteligencia jamás se han parado a escuchar esas voces. Al contrario, el acallarlas ha sido una de sus tareas más tenaces. Novedades, México, 31 de julio de 1986. El zar mártir. Una montaña de literatura para porteras, de improperios y calumnias imbéciles, esgrimidos por sus asesinos como verdades incontrovertibles, y las convencionales versiones conocidas en Hollywood cada 20 años, con gusto cada vez más dudoso, han servido para ocultar la verdadera figura y el encontrado destino del último zar de Rusia, Nicolás II. Triste e injusto hado el que persigue al postrer Romanov, cumplidos los 63 años de su brutal asesinato. Algunas obras, hoy imposibles de hallar en las librerías, nos han relatado la verdad sobre Nicolás, como hombre y como soberano, y lo que, de cierto, se sabe sobre su sangrienta ejecución. Entre tales testimonios destacan los de Maurice Paléologue, último embajador de Francia ante la corte imperial rusa, y la biografía que sobre Nicolás II escribió Constantin de Grünwald, notable historiador de los Romanov. Estos trabajos se destacan por la justeza del relato, la profundidad psicológica de los retratos de la familia imperial y de sus allegados, y el tono imparcial, logrado merced a un método riguroso y al estricto examen de los datos reunidos. Debemos, pues, creer a Paléologue y a Grünwald cuando nos presentan a Nicolás II como un hombre tímido, de maneras sencillas y delicadas, un alto sentido del deber y una visión harto lúcida y extensa de los aspectos políticos y diplomáticos de las crisis que le tocó afrontar como soberano autócrata del más vasto imperio de la Edad Moderna. También es preciso aceptar la debilidad de Nicolás frente a los histéricos caprichos de su esposa, la zarina Alejandra Fedorovna, neurópata evidente, nacida en una familia en donde la demencia hizo estragos recurrentes y graves durante varios siglos. Siempre me han intrigado ese olvido y esa prisa en aceptar versiones de una vulgar superficialidad o de una evidente mala fe, según sea la fuente de que provienen, respecto a un hombre cuya indudable nobleza de alma y cuya espartana y gallarda resignación ante los vejámenes y el suplicio a que fuera sometido, con sadismo brutal, merecen el reconocimiento de los hombres y la justicia de la historia que tan mezquinamente le han sido negados. Sucede que esas virtudes que adornaron a Nicolás II no son de las que tienen hoy buena prensa. Nuestro tiempo se ha contentado, muy de acuerdo con el nivel moral que lo distingue, con la mezquina indiferencia de pequeño burgués humillado con la que Lenin acogió en medio de una sesión de los soviets la noticia del bestial asesinato de la familia imperial. La mala conciencia suele dar a luz tales fenómenos. Goya los perpetuó en sus Caprichos. Tales monstruos desempeñan en nuestros días el papel de la verdad. Pero un día, seguramente, ésta iluminará, con luz más honesta e imperecedera, la conmovedora y noble figura de Nicolás II, el zar mártir. Novedades, México, 14 de marzo de 1981. La herencia de Caín. Los hechos de violencia y de muerte ocurridos en El Salvador han despertado una ola de comentarios y creado un clima de ansiedad explicables desde luego, pero que vuelven a poner en evidencia esa inefable condición humana que consiste en ignorar, o mejor, en tratar de negar,
una de las más viejas herencias del hombre: la violencia y la crueldad ejercidas contra sus semejantes, y que en ninguna otra especie de la escala zoológica se presentan con la rutinaria asiduidad con que ilustran el paso del hombre sobre la tierra. Los animales matan para comer y de acuerdo a una estricta planificación que pone a salvo la supervivencia de las demás especies. El hombre mata sin razón alguna, sin medida alguna, sin compasión alguna, como ningún otro animal lo ha hecho jamás. Después viste estas matanzas con endebles razones y pretextos que solo traicionan lo desaforado de su sadismo y la enfermiza capacidad de su mente para engañarse a sí misma. Ya lo decía en estas mismas páginas hace algunas semanas, después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de Vietnam, después del Gulag, que cumplió el medio siglo, quien guarde alguna ilusión sobre las virtudes y la capacidad de progreso moral de nuestra especie es un cándido y un sandio. Pero hay la tendencia a pensar y a tratar de convencernos a nosotros mismos de que estos fenómenos de violencia y crimen en masa son característicos de nuestro subdesarrollo de latinoamericanos, que eso solo pasa entre nosotros y que existen países civilizados en donde tal lacra no se padece. Triste, vana mentira. El país más civilizado de Occidente en la Edad Moderna es, fuera de toda duda, Francia, la dulce Francia. Su momento de más alta, de más refinada e ilustre plenitud de cultura y de pensamiento fue, como es bien sabido, el llamado siglo de Luis XIV, el Rey Sol. Pues bien, no hemos logrado llegar aún entre nosotros los latinoamericanos a grado de crueldad bestial, de sistemática degollina, como el alcanzado por los soldados del ilustre monarca con motivo de la revocación del edicto de Nantes, que desencadenó la persecución y matanza de protestantes en toda Francia. Quemar vivas a familias enteras en sus propios hogares era el sistema expedito y de diaria ocurrencia por aquellos años. Durante el reinado del mismo Rey Sol, flor de caballerosidad y gentileza, sus tropas pasaron a cuchillo y asolaron a sangre y fuego la región del Palatinado, en forma tan descomunal y con detalles de tal horror y sadismo, que cuando el rey fue informado al respecto, alzó su bastón para golpear a Louvois, su ministro de guerra. Fue una de las pocas veces en su larga existencia en que se le vio fuera de sí. He traído estos dos ejemplos de una época sin par en la historia de nuestra civilización en punto a refinamiento y grandeza de las artes y del conocimiento, para que no nos quede ya ninguna ilusión sobre nuestra condición de cumplidos y fieles herederos de Caín. Ahora bien, sería de sobrada necedad el pensar que esto debe consolarnos sobre el recrudecimiento que tal herencia está mostrando alrededor nuestro. Lo que nos debe enseñar esta larga y aterradora lección de la historia es que toda solución, todo compromiso, todo posible arreglo que por las vías políticas y diplomáticas se intente en cada caso de los que ahora absorben nuestra atención y nos atemorizan, debe estar basado en la convicción profunda y sincera de que así somos y de que la crueldad, la sangre y la muerte nos acompañarán siempre. Fundar la paz en convenciones optimistas y en ideologías de un progresismo ingenuo o de mala fe es sembrar más muerte y más dolor a nuestro paso. La política, la ejercida por el hombre desde que tuvo conciencia de su ser en el mundo, siempre estará ejercida y negociada con vidas inocentes, sobre todo inocentes, que son las más fáciles de contabilizar e intercambiar en la mesa de las negociaciones. Los culpables, los verdaderos culpables, siempre estarán a salvo y aparecerán cargados de buenas intenciones. Esto ya de tan sabido se ha vuelto un lugar común casi inmencionable. Pero esta vez, y con los tristes ejemplos de las últimas semanas, no me parece del todo inútil recordarlo. Novedades, México, 8 de abril de 1980. En favor de César Borgia. Deseo evocar hoy la memoria de César Borgia, Borja para ser más correctos, duque de Valentino. Fue el más joven de los hijos naturales del futuro Alejandro VI y de Vanozza Catanel. Lleno de ambición y de energía, desdeñoso de todas las leyes divinas y humanas, con notorias dotes de guerrero y de administrador,
Fue hecho cardenal a los 16 años por su padre, que ocupaba ya la silla de San Pedro. Asesinó a su hermano Juan, duque de Gandía, al que sucedió como capitán general de la Iglesia. Aliado con Luis XII de Francia para estabilizar el poder papal, recibió de este rey el título de duque de Valentino, italianismo por Valentinois. Fue luego nombrado por su padre duque de Romaña. Para librarse de sus principales enemigos, los citó con falsos pretextos en el castillo de Senigallia y allí, después de compartir con ellos en un espléndido banquete, los mandó a ahorcar. Fue hombre de sólida cultura. Dominaba el griego, el latín, el español, el francés y hablaba un catalán recio y sonoro. Tuvo seguramente relaciones íntimas con su hermana Lucrecia, a cuyo primer marido, Alfonso de Aragón, mandó matar César por razones políticas. A la muerte de Alejandro VI fue hecho prisionero por el Papa Julio II. Escapó de la prisión y de nuevo fue encerrado por el gran capitán Gonzalo de Córdoba. Logró escapar de nuevo y se refugió en Navarra, cuyo rey era hermano de su esposa. Acompañó a su cuñado en una expedición contra España y murió en Viana en una emboscada nocturna. Luchó como un león sin proferir una palabra. Acribillado por las lanzas enemigas, su cadáver fue recogido al día siguiente y recibió cristiana sepultura con los honores de un gran guerrero. César Borgia dejó entre la gente que gobernara una reputación de príncipe severo pero justo. Protegió las artes, fue amigo de Pinturicchio y de Leonardo da Vinci. Sirvió de modelo al texto más importante y duradero que se haya escrito sobre política, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. He tratado de ser escueto y de relatar con la mayor objetividad los hechos comprobados de la vida de esta personalidad radiante del Renacimiento italiano, sobre la cual se ha vertido un sucio caudal de literatura barata, de santurronería hipócrita y de oscura necedad. Se salvan de esta avalancha de mentira y lodo algunas páginas de la gran historiadora italiana Maria Beronci, en su biografía de Lucrecia Borgia, y las alusiones aparecidas en el mismo libro de Maquiavelo. Debe recordarse que este príncipe y guerrero que buscó con avidez el poder y lo logró, sin tener en cuenta los medios usados para conseguirlo, jamás dijo a los pueblos que gobernara que su único compromiso era con los desvalidos y con su patria amada. Jamás prometió garantías a los banqueros e industriales para desarrollar sus actividades dentro de las normas de la ley y en beneficio de todos. Jamás dijo que la liberación de la clase obrera es el gran objetivo a que debe supeditarse cualquier movimiento político, ni ofreció trabajar para establecer la dictadura del proletariado. No pensó jamás en algo tan extraño como que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen iguales derechos para elegir a sus gobernantes. Quiero decir con esto que jamás engañó a nadie sobre sus intenciones, que fueron siempre bien claras y simples: obtener el poder y conservarlo a toda costa. Sería asunto un poco largo de explicar, pero confieso que prefiero 1000 veces ser gobernado por el Valentino que por la complicada urdimbre burocrática del Estado moderno, tan sospechosamente interesado en mi bienestar y en el ejercicio de mi personal albedrío. Cuestión de gustos y de saberlo pensar un poco a la luz de los últimos 150 años de historia universal. Novedades, México, 10 de mayo de 1980. Diálogo de sordos. Pese a todo lo que se ha dicho, el hombre no está hecho para entenderse con sus semejantes. Hay derecho a pensar, más bien, que su destino es ser el peor enemigo de los otros hombres. Al igual que con el mundo natural que lo rodea y con los demás seres vivientes que con él comparten ese espacio, parece ser propósito inflexible y permanente del hombre el destruir todo lo que tenga la más leve señal de vida. Sería por lo tanto ingenuo pensar que las naciones deben comportarse en forma diferente y observar reglas opuestas a las que rigen la existencia de quienes forman parte de los países, es decir, los hombres. En este ya al parecer un tanto largo cuento de egoísmo, crueldad y sandez que constituye la historia humana, hay algunas curiosas excepciones. Así como hay pueblos que desde su nacimiento muestran una particular inquina, un odio minuciosamente alimentado por alguno de los vecinos que les tocó en suerte, Francia y Alemania constituyen el ejemplo clásico y archisabido.
también hay países que muestran una particular curiosidad, una amable voluntad por otros. Las letras quizás puedan servirnos de ejemplo. Las más bellas páginas sobre España, escritas fuera de la península, lo fueron por escritores ingleses. Que lo diga George Borrow, o mejor, Jorgito el Inglés, como le decían en Andalucía, en el siglo pasado, y en el nuestro Walter Starkey, Aldous Huxley y Gerald Brennan. A pesar del incalificable atropello de Gibraltar, los ingleses tienen una singular capacidad de amar a España y de comprenderla, lo que viene a ser lo mismo. Los franceses han mostrado idéntica disposición hacia Italia, y las páginas del Viaje de Montaigne, los recuerdos de Stendhal y tanta hermosa reminiscencia de Valéry Larbaud son bastantes para demostrarlo. Pero, insisto, estas son muy raras y preciosas excepciones que solo sirven para confirmar la regla. Cuando uno piensa que a España le ha tomado 50 años el saber que en Portugal vivió uno de los más grandes poetas de nuestro tiempo, me refiero a Fernando Pessoa, hay lugar para perder toda esperanza, tal como se lo recomendaron a Dante en ocasión memorable. Estas un tanto dispersas reflexiones me las dicta el lamentable rosario de infundios, malentendidos, sórdidas inquinas y desacertadas revanchas en que se han convertido las relaciones de los países de América Latina con Estados Unidos. Este diálogo de sordos, que no parece dar muestra de terminar algún día, tiene un costo desastroso en vidas humanas, en esfuerzo desperdiciado y en malestar internacional que ya tiene visos de crónico. Las razones de este desencuentro fatal para las dos partes son desde luego múltiples y del más variado origen. Las hay históricas, geográficas, económicas y hasta antropológicas. El nudo del problema reside, a mi entender, en el conflicto fatal que dos maneras de pensar la vida y de ver al hombre al enfrentarse vienen causando desde las sangrientas y asoladoras guerras de religión en la Europa del siglo XVII hasta nuestros días. Una república fundada por protestantes, cuáqueros en su mayor parte para emponzoñar más el asunto, en donde los más rigurosos principios de un reformismo exacerbado e intransigente se llevaron a la categoría de leyes que rigen la vida, y las relaciones de un Estado multinacional sometido a la asfixia en que Calvino consiguió mantener la ciudad de Ginebra, jamás podrá dialogar con un grupo de naciones nacidas en el hogar ibérico, calentado por una devoción a la fe católica, llevado en muchos casos al delirio de un fervor visionario y desmesurado. Ni en la más calenturienta de las mentes podría caber enfrentamiento más explosivo, incomprensión más absoluta y mayor abismo entre núcleos más opuestos. Hablando hace unos días en Los Ángeles con un grupo de amigos norteamericanos, de cuya liberalidad de ideas y generosidad de intenciones no me cabe la menor duda, me quedé abismado cuando empezaron a comentar algunos de los problemas más candentes de Centro y Suramérica. Sencillamente me estaban hablando de algo tan alejado y distinto de lo que somos que ni siquiera tuve el valor de contradecirles. El hacerlo hubiera equivalido a replantearles a ellos mismos su propia e inalterable visión del mundo. Guardé un acongojado silencio que se hubiera tomado por asentimiento si el asombro de mi mirada y el signo de negación que hacía con la cabeza no hubieran indicado mi perplejidad. Estamos condenados a no entendernos jamás, pensé para mí. Encontraremos la manera de hacernos el mayor daño posible y lo vamos logrando con eficacia homicida. Al día siguiente, los títulos de los periódicos sirvieron para darme la razón. Todo esto ya lo sabíamos y nos lo han dicho de 1000 maneras y en 1000 ocasiones. Me podrán responder mis lectores y sin duda así debe ser. Pero yo no lo había visto tan de cerca y con tanta implacable y rotunda evidencia. Mal enemigo tenemos, amigo Sancho, dijo alguien que supo sobre nuestra condición y mejor que nadie. Novedades, México, 9 de junio de 1986. En literatura para oír han escuchado Día a Día con Álvaro Mutis, escritor colombiano.